habíamos quedado en la lectura en la página 98, creo que es el segundo apartado, sí, a mitad de página. ¿De qué Y seminario? el 14. Ah, gracias. Está bien. Según sentido tiene el cogito de Descartes, es el de sustituir, como dije, la relación entre el pensamiento y el ser con la instauración del ser del yo. Y en virtud de esto, constituye un verdadero paso del pensamiento, que representa algo que cabe llamar rechazo de la cuestión del ser. Este rechazo engendró una secuela, la elección de un nuevo abordaje del mundo, es la ciencia. Ahora bien, entre los efectos de este paso, conviene incluir el descubrimiento de Freud, o incluso su pensamiento, hasta su pensamiento sobre el pensamiento. Un punto. Para Mario. Disculpa, ¿en qué página estás leyendo? La página 98. Claro, ¿qué querría decir esto de si el sentido del cogito de Descartes, de sustituir la relación entre el pensamiento y el ser, por la instauración del ser del yo? ¿Qué querría decir el ser del yo? Más abajo, Lacan apunta puntualmente a eso con una pregunta. Dice, ¿hay un ser del yo fuera del discurso? Nos orientamos a decir que no, en realidad. Pero ¿qué quiere decir la relación entre el pensamiento del ser por la instauración del ser del yo? Puntualmente el rechazo de la cuestión del ser, es decir, ser y pensamiento en el cogito cartesiano van de la mano. Es decir, no es diferenciable ser y pensar. En algún sentido, no habría pensamiento sin ser ni ser sin pensamiento, parecería ser la propuesta cartesiana. Y lo que Descartes entonces parte al decir el ser del yo, es decir, esto de pienso, luego existo, plantea que habría una diferencia. Plantea que quizás habría alguna distancia entre lo que podría ser digamos, el sujeto del conocimiento, aquel que se encuentra con la naturaleza escrita en caracteres matemáticos, es decir, un mundo simbólico, un mundo que es el del fantasma. Frente a este, Panset, como lo dice Lacan, pienso soy, pensar ser. A esto que en definitiva Descartes y tanto Leibniz, Spinoza, etcétera, lo plantean como sustancia. Digamos, la sustancia, después, a partir de que se la encuentra, se dice que piensa, que existe, fundamentalmente que es una, pero Descartes hace un cierto desvío respecto a eso. Pero principalmente parecería ser que le compete esta sustancia tanto pensar como ser, y no necesariamente como algo separado, como algo distinto, sino hasta que se plantea su relación con un mundo, con algo que le es ajeno, es decir, con algo a ser develado. ¿Qué dice que este rechazo engendró una secuela, la elección de un nuevo abordaje del mundo que es la ciencia? Porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia moderna y lo que sería la ciencia moderna, por así decirlo, medieval? La ciencia moderna es la ciencia del cálculo, la ciencia donde esta idea que ya circulaba en la época de Descartes de que la naturaleza se escribe en caracteres matemáticos, es decir, entra dentro de un cálculo del mundo. La ciencia, digamos, premoderna
se distingue por ser una ciencia ciencia entre comillas, digamos, porque es distinto a lo que es la ciencia moderna, que se rige por esencias, es decir, por ciertas propiedades innatas, naturales del objeto, que lo hacen comportarse de la manera en que se comporta, ya sea por combinación dentro de su esencia, por ejemplo, de los elementos naturales, lo que es pesado cae, entonces está compuesto por un elemento tierra, lo liviano está compuesto por elemento aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy puntualmente es en la escolástica, donde todo esto encuentra un orden a partir de la creación. Es decir, no es que es lisa y llanamente una cuestión de razón, donde es calculable a partir del momento de la creación, del hágase la luz, sino que efectivamente es simplemente, por decirlo así, un capricho divino, un designio de Dios. El hombre empieza a encontrar ciertas razones en eso, y de hecho se lee bien cuando Galileo denuncia esto de la naturaleza escrita en caracteres matemáticos, donde él se pregunta incluso si es que efectivamente la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, ya que o bien por algún motivo la naturaleza se ajusta a los modelos que plantea, o bien los modelos logran describir algo de la naturaleza. Pero eso sería lo más próximo, no sería efectivamente la naturaleza de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, la verdad de la verdad, sino que habría algo dentro de las propiedades mismas de los objetos que hacen, como trae la frase Miller, creo que es de Lacan, que los objetos sepan cómo comportarse. Los objetos saben cuál es su lugar. No necesita que venga alguien, lo calcule y dé la razón de ello. No que los objetos se comportan como se comportan, no son un semblante, por decirlo de alguna forma. Esconde una cierta regularidad, una cierta ley. Quería subrayar, porque parecía que nosotros estamos haciendo filosofía. No estamos haciendo filosofía, sino estamos tratando de dar cuenta a lo siguiente. ¿Por qué surgió el psicoanálisis? Y es un psicoanálisis que surge a partir de la pregunta que alguien se hace: ¿quién soy? Me parece que el punto importante todo lo importante lo que dijo Guido, pero hay un tema que en la ciencia aparece como, ¿cuál es la palabra que dice exactamente? Rechazo de la cuestión del ser. Sí, ya sé, pero antes, como... un nuevo abordaje del mundo, sí, la ciencia. Sí, pero antes. En algún sentido tiene el cogito de Descartes, el de sustituir, como dije, la relación entre pensamiento y ser con esta relación del ser de yo. Y en virtud de eso constituye un verdadero paso del pensamiento, que representa algo que cabe llamar rechazo de la cuestión del ser. Sí, sí. Este rechazo engendró una secuela, la elección de Secuela. Esa es la palabra que quería marcar. Secuela. ¿No? Yo tengo la idea de cuando hablamos de una secuela, estamos, quizá porque soy médico, ¿no? La secuela es lo que deja como trastorno, ¿no? Como síntoma. La secuela podría pensarse como síntoma. Es muy importante, me parece, si es así, porque, y esto en Ciencia y Verdad, que estábamos viendo que era un poquito antes de esta clase, Lacan sitúa que no habría psicoanálisis si no habría dado este paso que marca Guido, leyendo a Lacan, que es el pasaje de dejar fortuita la pregunta por el ser y instaurarse a partir del discurso como el ser del pensamiento.
Y si ustedes habíamos hablado, observan su versión del sujeto, esto está antes de la constitución del fantasma. Si ustedes recuerdan el esquema del tirabuzón, que aparece ahí en la subversión del sujeto, es porque justamente este lugar del otro, que se constituye como discurso de la ciencia, introduce eso mismo, la pregunta por el que voy, ¿no? Que es el que me quieres, te quiero, y que abre el camino entonces al quién soy en la época. ¿No? Eso me parece que esto no es una cosa teórica y abstracta, esto está justamente en el porqué del psicoanálisis. Además, porque el psicoanálisis debe seguir sosteniéndose, por lo menos hasta que deje de reinar el discurso de la ciencia, cosa que parece un poco difícil, ¿no? Y por otro lado, en que todavía Lacan no saca todo el provecho necesario, pero disponer la ciencia como secuela, este, me parece que marca una posición del analista en relación a la época, ¿no? Y tenemos que pensar el psicoanálisis, tenemos que pensarlo como efecto de esa secuela que es el campo de la ciencia. Ya al final de su obra Lacan, en el seminario 24, dice que la ciencia es la pulsión de muerte. Es claramente entonces donde aparece ahí la ciencia, ¿no?, como secuela, ¿no? Yo quería hacer hincapié en la palabra secuela, ¿no? Bueno, después hay cosas que no quiero. Pero este paso, si hay dudas, ¿no?, me parece que tenemos que tratar de aclararlos en este momento. Este cambio cartesiano significa no hay pregunta por el ser, sino hay pregunta por el ser del pensar, el ser del pensamiento, y no el ser, No, el yo, ¿no? el ser del yo, por favor, me confundí. El ser del yo. Y este paso, la importancia que tiene, porque no nos olvidemos que ya de entrada, Lacan, siguiendo a Freud, sitúa el inconsciente en el pienso, pero un pienso que se separa del ser, donde pienso a nivel inconsciente no soy. Lo dice en la instancia de la letra ya. Yo de pensar soy, dice, que al decir de pensar soy, es donde se une, ¿no?, el y del pensamiento junto con el ser. Habíamos también tomado, ¿no?, que esa es la búsqueda de la verdad, y que Lacan decía que era que el paciente de él, que no sé quién es, está diciendo que diga la verdad verdadera, ¿no? La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. En cambio, aquí lo que vemos es que esa verdad, de la verdad es imposible, porque la única verdad que podríamos encontrar, entre comillas, es la verdad del yo, ¿no? ¿Seguimos o hay alguien que quiera intervenir en este punto? ¿No? Bueno. Vamos un pasito más. ¿No? Este rechazo engendró una secuela, la elección de un nuevo abordaje del mundo que es la ciencia. Ahora bien, entre los efectos de este paso, conviene incluir el descubrimiento de Freud,
o incluso su pensamiento, hasta su pensamiento sobre el pensamiento. El punto esencial es que esto de ninguna manera significa retorno al pensamiento del ser. Nada en lo que Freud aporta, trátese del inconsciente o del ello, es un retorno a la interrogación del ser. No nos reubica sobre ese plano en el nivel del pensamiento. El aporte de Freud no adquiere su sentido más que incristo en las secuelas de esta ruptura por la cual la mera afirmación del ser del yo sustituye, y bajo el modo de un rechazo, la pregunta que el pensamiento le plantea al ser. Esto es para mostrarles la articulación que propongo este año en el dominio de la lógica. Ahí pueden plantear las preguntas. ¿De qué se trata el ser del yo? Hay un ser del yo fuera del discurso. ¿Cómo? No, me parece que podemos decir algo más. Leíste. Del pensamiento de Freud. Pensamiento de Freud. ¿Qué es el pensamiento de Freud acá? Me parece que es para diferenciarse de toda la filosofía que intenta levantar el olvido del ser. Lacan Freud no sigue ese camino, no sigue levantar el olvido del ser. Después, cuando al final va a decir que cada época tiene su olvido del ser y está caracterizada por eso. Con lo cual, el inconsciente es efecto de una época, y ese efecto de esa época no es una pregunta por el ser. ¿Y entonces qué es? Que no hay respuesta. Lo que el psicoanálisis descubre, en tanto no hay significante que se pueda significar a sí mismo, que no hay ser. El ser es una falta. Por eso, el fin del análisis es un deser. Porque si no, no sabemos por qué habla del deser, ¿no? Del analista al fin del análisis. Justamente por esto que acaba de leer Guido. En este lugar, en el cual se construye el camino freudiano, ese camino no es una pregunta por el ser. ¿O qué? Es una pregunta por el ser, pero la respuesta es el de ser. No es que haya olvido del ser, es que para el hombre, ahí va a venir la crítica al humanismo, vamos a leer dentro de un ratito, no hay ser del hombre. Bueno, eso tiene consecuencias políticas muy grandes. Sí. No, pensaba en esto del descubrimiento de Freud, ¿dónde lo ubica en relación a la vida del ser? Sí. Dice por un lado que es también un efecto del discurso y de la ciencia, Sí. de este cambio en la ciencia moderna. Sí. Conviene incluir entre los efectos de este paso, del descubrimiento de la nueva ciencia, conviene incluir el descubrimiento de Freud, o incluso su pensamiento, hasta su pensamiento sobre el pensamiento. Yo me referiría a esto. Cuando Lacan escribe ya la instancia de la letra, uno puede decir que Saussure es el primer científico del campo social. Antes de Saussure no hay un algoritmo que permita inscribir, ¿no?, las ciencias sociales en el campo científico. Conjeturales, ¿no?, pero no pueden ser científicas. El algoritmo es un aparato que calcula, que dice, si pasa A, entonces va a pasar B. Hay un significante unido a otro significante, va a haber menos de significación. Si hay un significante que sustituye a otro significante, va a haber un plus de significación. Pero si nosotros observamos, para tomar un ejemplo que no es cercano,
porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje en esta época para Lacan. Si nosotros vemos de cerca la obra de Saussure, lo que vamos a ver es que Saussure hace esto es bueno también para pensar la última enseñanza, hace una forclusión del hablar. Él dice, en el lenguaje está el habla y la lengua. Y va a decir, la ciencia se ocupa de la lengua porque el habla, el parler, el hablar, no puede constituirse un campo científico. No se puede constituir un campo científico porque depende de la singularidad de cada uno. Y ahí, en ese momento, vemos cómo, momento crucial, no nos olvidemos que Lacan lee a Freud desde, en este momento todavía, de Hegel, desde la dialéctica y sobre todo de los lingüistas, ya sean Jacobson, Saussure o Benveniste, que son los lingüistas, ¿no?, más importantes para Lacan en ese momento. Y desde ya Hegel y la dialéctica. Entonces, me parece que eso está coherente con todo esto, ¿no? El olvido del ser es el olvido del habla. El campo de la ciencia, por lo menos la ciencia lingüística y todo el campo de la ciencia, no se constituye sin este rechazo del ser. ¿No? Que hace un rato, con Carlos, que nosotros nos reunimos un rato antes para charlar un poco, un rato, como 3 horas antes, para charlar sobre cómo vamos a desarrollar la cosa. Carlos decía que hay un cambio, mientras lo rechazado era el sujeto, el campo de la ciencia, aquí da un paso más. Que el rechazo es el rechazo del ser, no solo del sujeto. Ahora, daría para debatir un poco qué significa entonces este paso de forcluido el sujeto o forcluido el ser, o que son equivalentes. Lo dejo para que lo vayamos, tratemos de ir respondiendo. Y yo quería decir José, algo. perdón. Sí, sí, dale vos, Rosana. Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, bien. Lito, quería consultarte ahí, sí, porque a mí también se me ocurrió eso, sujeto, ser. Si acá cuando habla de ser, él ya va a poner algo del goce por el lado del objeto A, cuando hace referencia al ser. Por eso es que el de ser, como decías vos, luego será la caída del objeto A y el analista como soporte de eso. La pregunta concreta es esa, si cuando se hace referencia al ser ya apunta al objeto A, acá. Bueno, es que no sabría qué decirte, Rosana. No me lo había planteado, es una muy buena pregunta. No sé qué piensan ustedes, a ver si hablando entre todos podemos resolver esta pregunta que hace Roxana, que me parece muy interesante Mira, en este momento. cuando conversábamos en el bar y yo. Un segundo, Susana, ahora te paso, ¿sí? Cuando conversábamos en el bar y yo notaba esta diferencia entre el sujeto forcluido de la ciencia, ¿no? Es aquello de lo que se va a hacer cargo del psicoanálisis, dice Lacan en La ciencia y la verdad. A este paso, el ser es lo forcluido. Me hacía la misma pregunta que vos, Rosana. Porque el sujeto y el objeto parece que quedan confundidos ahí. ¿Cómo discriminar el sujeto y el objeto en ese punto? ¿No? Llegaba hasta ahí también. No podía avanzar en una respuesta, pero
me quedaban indiscriminados. No sé. Sí, Susana. No, algunas reflexiones que fui haciendo mientras los escuchaba, quizá ayuden, nada más que eso. Me llamó la atención esto de la ciencia, antes de la ciencia moderna, que Indio, tenía en cuenta como ciertos comportamientos de las sustancias de la naturaleza y luego ahí había un cierto cálculo y sobrevino después la ciencia moderna y todo lo demás. Me, me, me atravesó mucho, Lito, la palabra secuela, y yo en realidad secuela lo pienso más como lo que queda, más que como algo de lo que queda luego de algo que podemos decir o fue rechazado, o fue perdido, o fue excluido, o lo que fuere, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que lo que nos queda, o lo que queda es que sea aprendido, o sea, que sea tomado, ¿no? De alguna manera, y acá es donde empiezo a pensar el fantasma, porque aparece la medición, las preguntas y todo lo demás. Este, bueno, estoy de acuerdo con vos, Carlos, me parece que se nos confunde la cuestión del ser con ese de ser, ¿no? Del objeto con ese de ser. No sé si tengo algo más, pero si se me ocurre algo más, les digo. Eh, Yo que pensaba era que precisamente este cambio del paradigma científico, una de las posibilidades, digamos, que trae, en tanto que me parece que de alguna forma cambia radicalmente lo que sería el fantasma de la época, pues, de alguna forma, es que a partir de que Dios y la creación entra dentro de la posibilidad de un cálculo, la pregunta que permite hacer, porque es lo que cae por fuera de eso, es ¿quién soy yo? Es la pregunta original para el análisis. En ese sentido, digo, la respuesta antes dada era lisa y llanamente del orden de la creación. Ahora, si eso tuviese o no tuviese sentido para uno, hay las limitaciones subjetivas, por llamarla de alguna forma. Digamos, que uno no tuviese las suficientes luces para entender los designios divinos que tenía para con uno. Ahora, a partir del sujeto cartesiano, donde es un sujeto que construye un conocimiento, ya no lo lee en la naturaleza, sino que lo construye, genera un conocimiento. La pregunta ¿quién soy yo? Es esa imposible de contestar, porque es la que se refiere al sí mismo, en definitiva. Y esta distancia, este problema de querer introducir al habla dentro del lenguaje. Es decir, como si aquella pregunta se pudiese suspender para tomar al sujeto que la hizo como un objeto posible en el mundo. Cuando ese objeto está perdido en realidad en el mundo. El sujeto es lo que no hay en el mundo, al fin y al cabo. Porque no entra dentro de ningún cálculo. Es el que calcula, de alguna forma. Pero no está ahí. Es ese punto ciego, necesario, es ese punto cero, necesario para poder hacer cualquier cálculo. No sé, ¿seguimos? Sí, no, yo quería decir algo. Quería decir lo que dijo la pregunta de Roxana que me dejó patidifuso, como dice la cara en la instancia de la letra. Primero quería leerle lo que es secuela.
Dale. consecuencia o resultado de algo. Trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo y que es consecuencia de ella. No importa la significación que le podemos dar nosotros a secuela, qué secuela significó el discurso de la ciencia, en lo cual me hace acordar el seminario que dieron Miller y Eric juntos, el otro que no existe y su comité de éticas. Ahí ustedes van a leer las secuelas de la ciencia, es haber cuestionado todo semblante. No hay dignidad del semblante a partir del discurso de la ciencia. Te hago una pregunta, Lito. Sí. Si tomamos entonces secuela también por el lado del sentido de síntoma. Yo muchas veces uso la palabra síntoma como algo que indica, como una indicación, ¿sí? Entonces, si tomamos la palabra secuela ahí, ¿podemos pensar el síntoma ahí entonces? No, creo que no. La No. secuela no es el síntoma. Bien. El síntoma me parece que es un Ya fundamento. tiene que haber una intervención del otro para el síntoma. Que haya secuela, sí. Bien. Ahora, la pregunta vuelvo a la pregunta de Roxana un minutito, a ver cómo la puedo pensar yo. Primer punto, seminario de la transferencia, Lacan dice, no entiendo por qué joroban tanto con, no dice así eso, dice, joroban tanto con la dignidad del sujeto. ¿Por qué no la dignidad del objeto? Y esto tendría que ver con lo que dice Roxana de lo que se trata es del objeto. Hay una dignidad del objeto en relación a el fin de análisis. El fin de análisis pensado desde la lógica del fantasma, me parece que apunta, como dice Roxana, me parece a mí, que apunta justamente a esa dignidad del objeto A como tal. Tal es así que dice el analista que tiene que repetir ese lugar de objeto para un futuro análisis, a otro análisis, sino de otra persona. O sea, me parece que sí, que tiene una cierta dignidad ahí, esa posición de objeto. De cualquier forma, me parece que no es así con lo que continúa Lacan, porque si la pregunta quién soy surge a partir de lo que vamos a decir, el acontecimiento, que acá Lacan va a nombrar, y surge a partir del acontecimiento, la constitución del objeto como tal, porque el objeto se constituye al nivel del otro como resto. O sea que es el camino que lo va a llevar a Lacan a pensar el objeto no como real, como ya está pensado acá, sino como semblante. El objeto A, en el seminario 20 está dicho así, es un semblante. Me parece que lo que se pone en juego es que si el objeto A es ese resto que queda en la operación en el cual el sujeto se constituye en el campo del otro, ¿sí? El objeto necesita ser digno de Dios. ¿Por qué? Porque un objeto tiene que tener la condición de ser idéntico a sí mismo. Si no, no es un objeto. No sabemos qué es. Me parece. Bueno, es el problema que encuentra el sujeto. Es el problema que encuentra el sujeto cuando quiere tener la certeza de que las cosas son lo que son. Sí, y de pensarse ser que soy, pero no soy un objeto.
no soy un objeto, claro. Es la teoría del conocimiento. Eso, Lacan dice, psicoanálisis nada tiene que ver con esta teoría del conocimiento. Y de hecho, para sostener un ser, este ser del yo, el ser que plantea Descartes, para poder sostener eso, eh, eh, necesitamos ese campo del otro. Porque si no, no salimos del solipsismo que plantea el cogito, nunca encontramos los objetos del mundo si no hay un Dios que lo engaña. ¿No? Ahora, me parece que también es cierto que Lacan intenta, en principio, el objeto A, situarlo por fuera del otro, con lo cual nos daría una salida que ya no sería el llamado al otro. Ahora, nos queda la pregunta, ¿puede haber objeto A sin otro? Sin que haya un discurso. Lo mismo vale para el sujeto. Lo mismo vale para el sujeto. Es que el objeto A tiene las mismas propiedades que el sujeto. Sí. Si fuese un objeto idéntico a sí mismo, uno va y lo encuentra en el mundo, sencillamente. El mundo del otro, de Dios. En la realidad fantasmática que Claro. Perdón, Lito, una pregunta. ¿Y cómo entraría lo de la secuela en relación a lo que estás diciendo del objeto A? Bueno, lo vamos a ver en un ratito, pero podemos adelantarlo eso un poco, y que con la crítica que Lacan le va a hacer al humanismo, lo que ese objeto A es lo único propio que el hombre podía tener, basura, detritus. Ajá. O sea que sería, o sea, el objeto A una secuela, una basura. Sí, una basura, una secuela. Bien. Y el discurso de la ciencia como secuela es lo que Miller llama el casamiento entre la tecnociencia y el capitalismo. Es cierto, el capitalismo se sostiene en un discurso científico, que es el discurso de Marx, donde el goce está excluido, porque dice, el valor de uso está perdido a través del valor de cambio. Así comienza el capitalismo. ¿No? Y hace una fórmula, es la fórmula de la plusvalía. ¿No? Y por eso Lacan va a decir en el seminario del 17 que Marx inventó el capitalismo. Cosa que es cierto, porque nadie sabía qué era el capitalismo antes de Marx. No sé, me parece que ahí el objeto A, porque poco a poco Lacan se va a dar cuenta, y sobre todo cuando siga este camino, en el seminario de un otro al otro, y en el 17 y el 18, es que el objeto A, como tal, entra dentro de lo valuable que decía. Porque es un goce que puede tener un más y un menos. De hecho, como sostén del deseo, está siempre el objeto en menos, porque el deseo lo que introduce es un quiero más. Es un quiero a secas, ahora, y aquí, y esto, nada más. Sino lo que introduce es el valor de cambio, que significa quiero más. Se explica por qué hay millonarios que quieren siempre más. Nunca es poco. el problema que se les plantea cuando tienen que hacer algo con el rico y no encuentran qué. Claro, pues ya como pueden comprar todo. ¿Sí? Sí. Es decir, ahí podríamos
retomar en ese punto, que es el seminario de ética, donde Lacan trabaja el satiricón. Creo que es el satiricón, donde él dice que un millonario lo único que puede hacer con su dinero es fiestas, ¿no? Que todo lo demás no lo paga. Bueno, nos llevaría a otro lugar. ¿Les parece que Roxana, tenés la palabra? ¿Qué pensás de lo que hablábamos? Que nos dejaste todos partidifusos. No. Ah, sí, sí, bueno, no sé, es una cosa que se me ocurría esta cuestión de, bueno, de leerlo en esos términos, ¿no? Lo que rechaza la ciencia, porque este, yo me acuerdo también que, no sé si en el seminario 1, creo que me estoy acordando de momento, bueno, él ahí habla lo que decía hace rato Guido de Galileo, y habla, me parece que lo repone en los términos de, bueno, la ciencia escribe en lenguaje matemático a la naturaleza o algo así, porque los planetas dejan de hablarnos. Y ahí toma la cosa del habla que vos introducías, por el lado de Saussure la introducías vos, pero él también ahí habla de que algo que podía estar en el orden de un cierto misterio, podríamos decir, porque lo que nos habla introduce un orden del misterio, ¿no es cierto? Me parece a mí va. Bueno, la ciencia lo pone en lenguaje matemático, y ya ahí me parece que hay algo que rechaza, ¿no? Ya hay un rechazo de esa naturaleza eh, este, que no se escribe, ¿no? Lo que queda en el orden del decir o del dicho, que después va a retomarlo de distintos modos. Bueno, me he ido A mí por me ahí. parece que yo retomaría y subrayaría lo que dijiste, de que el habla lo que introduce es un misterio, Ajá. ¿no? Porque es después la definición de lo real, Ujú, los misterios del cuerpo que habla. claro. Es exactamente eso, Y de lo la que vos acabas presencia de también. decir. También este rechazo de lo que no se escribe. Claro, que no se escribe. Claro que no se escribe. No porque no se escriba, se decida no escribir, sino porque no se puede escribir. Porque también hay una vertiente, ¿no es cierto? Por supuesto que él está con Descartes acá, es anterior, pero después está la vertiente, la de Nietzsche, que Nietzsche produce ya la, desi- la, la desencialización del origen, ¿no? Nietzsche plantea eso, ¿no? Ya podríamos decir como una especie de fundamentación y de esencialización, ¿no? Eh, o sea que no hay una verdad del ser, ¿no? Entonces, esto está también en Nietzsche, que deja ese origen como vacío de esencia. Eso te quiero decir que está en la filosofía también ya. Y bueno, obviamente que me parece que Lacan no lo refieren, me creo, nunca Nietzsche creo, pero Y se refiere a Nietzsche, ¿sí ¿no? lo Yo refiere? Bueno, eso también está Sí, ahí, esa falta de esencia, ¿no? sí. En la causa o en el origen. Mm. La causa, no sé si del origen, pero sí no hay causa. Claro, Lacan, viste que hay en una parte, no me acuerdo dónde, que dice, entre el origen prefiero el lugar, dice Lacan, ¿no? Como diciendo a lo que se llega desde después. Pero bueno, sí, pongámosle de la causa. Sí. ¿Seguimos? Ajá. Bien. Último párrafo de la 98. ¿Qué se trata el ser del yo? ¿Hay un ser del yo fuera del discurso? El cogito cartesiano zanja la cuestión. Todavía hay que ver cómo lo hace. Es por eso que ahora merece ser revisitado. Y en él encontraremos los esbozos de la paradoja introducida del recurso a la fórmula morganiana, que de entrada produje para ustedes.
Para plantear la cuestión del ser yo. ¿Recuerdan cuál es la fórmula de Morgan que toma, ¿no? Es que la negación de una conjunción es lo mismo que la disyunción de cada uno de los términos. La negación de la disyunción de todo. Claro. Por ejemplo, si yo digo pienso, soy, no, o sea, no hay relación, no hay unión entre el pienso y el soy, ¿sí? Si yo niego, no pienso o no soy, es lo mismo que la negación del cogito. Hay que tenerlo en cuenta esto, porque si por algo el texto se llama lógica del fantasma, y lo que está tratando Lacan es de justamente encontrar la lógica del fantasma, que para él va a ser la lógica en este momento, la lógica del paz. O sea que es la respuesta de Lacan a cómo se pasa de analista, de analizante a analista. ¿Se ve? No, ahora no creo que sea todavía. Yo creo que lo tendré en este video. Un segundo que está escribiendo algo Guido en el pizarrón. La La ley de Morgan. Para que sí la escriben y no nos olvidemos. Porque está en la base misma de la construcción que Lacan va a hacer para poder pensar el fin de un análisis. Esto ya lo había mencionado la vez pasada, pero ahí queda más claro gramaticalmente. No sé si se lee el pizarrón. No, hay mucha luz. Ahí. Ahí. El primer nivel dice, Claro. pienso y soy, todo junto, no, todo negado la frase. Tiene mucho brillo, ¿no? No, pienso y soy, entre paréntesis, es equivalente a negar cada uno de los términos en una disyunción. Es decir, en vez de pienso y soy, pienso o soy. Es decir, no pienso o no soy. Lógicamente, las dos expresiones son equivalentes. Tienen los mismos valores de verdad. Es decir, Eso quiere decir equivalente. quiere decir, esta frase es falsa únicamente cuando los dos términos son falsos, son verdaderos. Es decir, cuando el verbo es verdadero, es decir, se niega el falso. Cuando el pienso es verdadero, se lo niega el falso. Cuando se niega el cogito, lo que Lacan está negando es el ergo, entonces. Cuando Lacan niega el cogito, lo que hace es negar que sean las dos cosas juntas. Claro. Negar que es un pienso y soy. Claro. El ergo, cogito, ergo sum, el ergo sea una conjunción. Eso es lo que está negado. ¿No? No hay conjunción entre el pensar y el ser. ¿Por qué? ¿Por qué negarlo? Porque lo negado es el ser. Ahí está el ser del yo, pero no está el ser está negado, el cogito. Es que, a ver, el problema que se plantea es este que decíamos antes. Si yo digo, pienso y soy, Sí. como un único término, Sí. El problema es a qué me refiero. Digo, es de vuelta, la autorreferencia. Como ya vimos, la autorreferencia implica una paradoja. ¿Por qué? Por la estructura misma del lenguaje, el significante no se representa a sí mismo, No se significa. no se significa a sí mismo. Es decir, si yo digo, pienso soy, el tema es a qué me refiero, cuál es el objeto de eso. Lo que pasa es que en lógica, no sé, él está un poco apegado a lógica, pero sabemos que siempre se la interpreta de un modo singular, pero en lógica no importan los contenidos
Exactamente. de las proposiciones, sino importan las conexiones lógicas. Entonces acá es como que vos digas P y Q, pienso y soy. Entonces la ley de De Morgan me parece que es cómo transformar una conjunción en una disyunción. Y bueno, eso utiliza Lacan a los fines que le conviene, bueno, hacerlo acá, ¿no es cierto? Para introducirnos a la lógica del fantasma, me parece. Es que precisamente el problema es que en tanto estamos atados al formalismo, digamos, la traducción de pienso soy, podríamos decir es P, porque es una sola formación. Si decimos pienso luego existo, estamos hablando de dos pasos distintos. Estamos hablando de P, entonces Q, se da P, se da Q. Ahí ya tenemos un problema, el problema mismo que detecta Descartes. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que pienso, es decir, en tanto se da P, se da Q. Deja de darse P, ¿y qué pasa con Q? Porque de vuelta, si recuerdan las tablas de verdad de la implicación material, de la implicación lógica, perdón, de la implicación material, no tiene nada que ver el antecedente. Piense o no piense, se puede dar que sea o no. Es decir, el problema es si hay una temporalidad entre pensar y ser o no. Si no la hay, lo único que puede decir es, pienso soy. Y el encuentro con Dios, con el garante de la verdad, bien, gracias. Realidad, no hay posibilidad de ciencia. Ahora, si yo digo pienso, luego existo, es decir, si se da algo y entonces se da un consecuente, es decir, la existencia es escindida del pensamiento. Y ahí ya puedo empezar a calcular, puedo empezar a deducir. Pero de P lo único que puedo sacar es P. O sea, me parece que es más sencillo. A mí me parece que él parte de una conjunción. La conjunción es I, P, I, ponerle Q, P y Q. ¿Y cómo transformamos eso? Por eso te introduce De Morgan, porque son leyes de transformación, de conversión. Entonces la transforma en una disyunción. No sé que nos tengamos que complicar tanto, pero bueno, no sé, capaz que sí. Pero el problema es que precisamente ya en la escritura de esa conjunción o disyunción, como lo quieras escribir, hay algo que estás dejando detrás. Es esto que planteaba en la página anterior, si no me equivoco, o en la anterior era, en la 95, donde dice, en los enunciados primarios, en la definición del conjunto como tal, este sujeto de la enunciación está en cierto modo congelado. Ni siquiera desaparece, se mantiene implicado en ellos. Y esto es lo que permite a la teoría de conjuntos desplegar la exposición del desarrollo del pensamiento matemático y asegurar su coherencia. Es decir, lo que asegura la coherencia es que pueda llegar a haber una identidad. Es decir, que cuando digo pienso, efectivamente me estoy refiriendo a un objeto, algo que tiene una esencia. Y cuando digo soy, pasa lo mismo. Es decir, estoy hablando de teoría de conjuntos, de vuelta, pero para que la teoría de conjuntos sea consistente, necesariamente hay algo que queda por fuera, que es el ser en este sentido. Esta conjunción entre pensamiento y ser, digamos. Si nosotros escribimos la teoría de conjuntos es porque no estábamos hablando del ser, estamos hablando del pensamiento. Un poco más claro me parece cómo lo retoma más adelante, quizás. ¿Les parece? Avanzamos un poco. La ley de Morgan la toma tal cual. Sí, no sí. Como... No se da con vueltas, no la toquetea de ninguna forma. No. La aplica tal y como tal como es. Lo que sí toca es el grupo de clérigos. Bueno, sí. Leo la 99. Para plantear la cuestión del ser del yo, hemos puesto el ergo sum, entre comillas. Estas lo subvierten en su alcance ingenuo, por así decir, lo convierten en un ergo sum solamente cogitado. Es decir, entonces soy solamente de pensamiento. Tu único ser reside pues en este ergo, que por su parte se presenta en el interior del pensamiento bajo el signo de la necesidad. Descartes mismo, en varias ocasiones,
tanto en el discurso del método como en las meditaciones o en los principios, lo articula como un ergo de necesidad. Es decir, si es una necesidad el ergo, entonces, si pienso, entonces soy. Si soy, entonces pienso. No habría posibilidad de distancia alguna entre esas dos cosas. ¿Cuál es el problema que tiene Descartes con eso? Es que eso lo encierra en el solipsismo y no logra salir de ahí. Pero sigo aparte. Pero si este ergo es lo único que representa la necesidad, ¿qué pasa entonces con el ergo sum? Luego existo. ¿No vemos que no es sino rechazo del duro camino del pensar al ser? Rechazo del saber que debe recorrer ese camino. Este ergo sum toma el atajo de ser aquel que piensa. Es decir, que si pienso, soy. Decir de sopetón, ergo sum, luego existo, es pensar que no hay necesidad de plantear la cuestión del ser y de interrogar al ente acerca del camino del cual toma su ser. Pues el ego ya se asegura por un atajo de su propia existencia. ¿No es esto situarse como ego fuera de la captura en el que se puede aprender el pensamiento? Plantearse como puro pienso ser, como subsistiendo por ser el yo de un no soy en bloque. A ver, es un poco complicado lo que está planteando acá Lacan, pero me parece que se puede leer de esta manera. El pienso luego existo se puede plantear a nivel de un S1, a nivel de una enunciación. Es decir, algo que no tiene sentido en absoluto, más que sancionar que ahí hay algo. Claro, podemos decir en todo caso, nosotros hay algo que goza. En el planteo cartesiano podemos decir, hay algo que piensa, hay algo que es, siendo que son exactamente lo mismo, o parecerían ser lo mismo, pero que no se pueden disociar. De hecho, Descartes dice, soy una cosa que piensa. Sí. ¿Cuánto tiempo de que estoy pensando? Claro. Dejo de pensar, dejo de ser. Es decir, no hay pensamiento sin ser, no hay ser sin pensamiento. Buscámoslo, saltándonos unos cuantos seminarios. No hay parlet perdón, sin goce, no hay goce sin parlet. El parlet es en tanto goza. Y nunca fuera de eso. Lo mismo que el cuerpo, etc. Es decir, leo de vuelta la pregunta. ¿No es esto situarse como ego fuera de la captura con que el ser puede aprenderse en el pensamiento? Es decir, me parece que el pensamiento, podemos decirlo, escritura, gramática, sentido. Plantearse como puro pienso ser, como subsistiendo por ser el yo de un no soy en bloque. Es decir, planteando el ser como algo de la existencia previa y necesaria para que pueda haber cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de realidad. Ya sea una realidad del saber, ya sea una realidad de matemáticas, ya sea una realidad de esencias incluso. Pero hay algo, es decir, que en este punto no permite preguntarse por sí mismo, porque eso ya requiere un desplazamiento a un segundo lugar. Por eso el quién soy yo no tiene respuesta, porque es la pregunta que trae la urgencia. Es lo que sostiene un análisis. Después, en todo caso, la transferencia, ponerlo eso en palabras, en un discurso, como la pregunta ¿quién soy yo?, pensando que ese yo me refiere a mí mismo, no como esto que va de suyo, en tanto que sujeto de la enunciación, por llamarlo así, donde no hay sujeto, sino en tanto enunciación propia. No sé si quieren decir algo o leo el párrafo que sigue. No sé, no. Dice Lacan. Esto significa, y me parece que esto hay que leerlo como un paso, un registro al otro. Esto significa, solo no soy cuando la cuestión del ser se elude.
prescindiendo de ser. No soy, excepto allí donde necesariamente soy para poder decirlo. Leo esta frase de vuelta. No soy, excepto allí donde necesariamente soy para poder decirlo. Y sigue. O mejor dicho, donde soy para poder hacer que usted lo diga. Y tercer paso, o más exactamente, para hacer que el otro lo diga. Este es, de hecho, el procedimiento de Descartes cuando ustedes lo siguen de ser. Esto de no soy excepto allí donde necesariamente soy para poder decirlo, me parece que es el lugar del pienso soy, el lugar del hablante ser, del parlet, digamos. Soy en tanto que gozo de la labia, en tanto que hay una enunciación. Ese es el único lugar en el que soy. Después dice, o mejor dicho, donde soy para poder hacer que usted lo diga. Donde ya introduce una segunda persona dentro de esa gramática. Es decir, si ya hay una segunda persona ahí, ya estamos hablando de una cierta gramática, de un cierto entendimiento entre partes. No es un signo. Más exactamente para hacer que el otro lo diga, es hacer ya una tercera persona. A introducir el otro propiamente dicho como un discurso. Digamos, donde no importa quién lo diga. Donde ya es una frase ya dicha, en ese sentido. Donde el pienso luego existo se vuelve un objeto de análisis para cualquiera que lo quiera tomar. Y no como una enunciación de única y singular. No sé si eso se entiende lo que estoy diciendo. No, sí se entiende, lo difícil es transformar esto a la experiencia nuestra, ¿no? Está queriendo Lacan dar cuenta de la experiencia. Sabemos que Lacan, el camino que siempre tomó es, hay algo de la experiencia analítica y que la teoría va a tener que dar cuenta de eso para que el psicoanálisis exista. Y no al revés, ¿no? Es que con lo que la teoría va a ser el instrumento para que nosotros analicemos. Entonces, ya la pregunta que haya que hacerse es, ¿por qué todo este camino de Lacan está siguiendo acá para dar cuenta de algo específico de la experiencia analítica? ¿No? Es eso lo que tenemos que pensar, ¿no? Creo que por eso Lacan aquí está pensando, construyendo algo diferente a lo que había pensado para todo tratamiento posible sobre la psicosis. El esquema R. Lo que realmente está haciendo Lacan es una sustitución de cómo se constituye la realidad. En el esquema R, si ustedes lo recuerdan, van a ver que la realidad está como tachada. Y la tachadura que sostiene a la realidad es el imaginario, relación a prima. No sé si se puede poner en esquema. Este punto es porque Lacan partió de que el objeto, cuerpo, se constituía a partir del otro imaginario, ¿no? Los objetos, ahí está. Se dan cuenta que lo que falta ahí, que la R de la realidad está tachada.
¿sí? A partir de estos dos ejes que es y minúscula y M mayúscula, M minúscula y minúscula, son identificaciones que van cayendo y que van generando este taponamiento, ocultar lo que realmente está en la realidad, que es la relación imaginaria. Me parece que este es un otro Lacan. Ahí mismo se puede leer en lo que está a pie de página, donde está pensando qué sostiene a la realidad y no es haya prima. Aquí se podría leer, lo propongo, si no se podría leer en este punto, Lacan se está preguntando o diciendo, asegurando, que la realidad se constituye justamente en el olvido del ser. Que en este lugar es cierto, el ser es la va a ser en el fantasma. La realidad sustrae al objeto A, lo que queda sustraído para constituir la realidad. Pero la pregunta que se hace Lacan es esta realidad del hombre, donde se juega su pregunta, ¿quién soy en el mundo? Lacan encuentra que esto que ha sido la constitución del discurso de la ciencia y su, como dijo, me olvidé otra vez, su secuela, lo que tiene como secuela es justamente el olvido del ser. Que la realidad se va a constituir entonces para el psicoanálisis, no como sería para Descartes, donde habría una equivalencia entre el pensar y el ser, y desde ahí sería un apoyo para construirse un mundo regido por Dios, pero no por el Dios de la fe y los filósofos, sino por la necesidad de la existencia, de que haya un garante de que los objetos son idénticos a sí. Creo que es cierto que el paso de Lacan es hay Dios, ¿no? Es lo que había venido trabajando en las clases anteriores diciendo no hay universo de discurso. Si no hay universo de discurso, entonces no hay Dios, ¿no? Bueno, entonces, desde este punto me parece que empieza todo este replanteo que vos recién acabás de hacer, que yo estoy de acuerdo, me parece muy bien, ¿no? Porque pone en última instancia la pregunta de el soy en relación al mundo que me circunda como pregunta en el otro, ¿no? De hecho, fíjense que en los extremos del triángulo de la realidad está el otro, ¿sí? Con sus tres significantes. Del lado de la significación, que siempre para Lacan es fálica, está el sujeto sin barrar, ¿no? ¿No será ese sujeto sin barrar el sujeto fijo? ¿No? Ese sujeto que temporalmente le da a Descartes una certeza, ¿no? De que mientras más dude, más seguro estoy que soy, ¿no? En vez de situarme más en quién soy o no sé quién soy o cuál es el mundo, mi mundo, sino el mundo que yo me construyo, sino ese lugar necesario del sujeto-objeto en última instancia,
para constituirse como construir su mundo. En última instancia, hay una pregunta por la realidad, me parece, en tanto Descartes y da una solución a la solución que está buscando Lacan, que me parece es opuesta a Descartes. Como dice, Ese es sin, ¿cómo? ese es sin barrar. Sí. Ese sin barrar no sería el yo, porque acá No, está. no, Lacan lo sitúa, lo define como la estupidez. Ah, No, no, yo está en el moi, en la M. claro, claro. No, 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 dice algo así como sujeto en su estúpida existencia, una cosa así. Sí. Sí, sí, ¿Cómo? sí, sí. ¿Qué? Sí, el sujeto de su estúpida En existencia. su estúpida existencia. no, está bien. Llevándolo al párrafo este que trabajaba Guido al último, ¿no? Me parece, no sé, por lo mismo, para mí lo que le da como algo de entendimiento, porque es bastante difícil, es la parte esa donde de algún modo dice que Descartes toma un atajo, ¿no? Que es de ser el que piensa, o sea, de reducir el ser al que piensa y al final lo identifica con el yo, porque dice, puro pienso ser, subsistiendo por ser el yo con mayúscula. Sí, sí, bueno, pero Que no eso entiendo, lo que no es entiendo, a Descartes, Descartes dice eso. sí, eso es Descartes, pero dice, siendo el yo, no sé qué quiere decir de un no soy en bloque, no sé qué quiere decir ahí. El yo de un no soy, ahí ya se me hace un lío. Porque voy a hacer una contestación, pero acá tenemos a alguien. No soy en bloque, es que cuando él se pregunta cuánto tiempo, todo el tiempo, y si dejo de pensar, dejo de ser, me parece que ahí aparece ese yo en bloque, ¿no? Es el yo necesario para que se sostenga el pienso soy. Para obturar, digamos, la falta en ser. Sí, me parece que es en relación también a este sujeto congelado del que hablaba antes, Claro. Claro. donde está todo ahí y no se toca, pero es, digamos. Por decirlo ya es, directamente. En esto puntualmente que traías vos, Rosana, de la frase anterior, decir el sopetón, ergo sum, por luego existo, es pensar que no hay necesidad de plantear la cuestión del ser y de interrogar al ente acerca del camino del cual toma su ser, pues el ego se asegura por un atajo de su propia existencia. Es decir, como lo dije, es decir, como pienso, como dudo, como lo pongo a modo de saber, a modo de frase, me aseguro de que existo. Digamos, y no tengo que seguir reasegurándome constantemente. Ya soy por haberlo dicho. Ya soy una cosa que pienso. Ya sé que soy una cosa que pienso. Establecido eso, ya seguimos. Claro, porque lo importante de Descartes es que introduce la posibilidad de saber al hombre. No nos olvidemos nunca de eso, ¿no? Antes de Descartes no hay saber humano. O sea, para el pensamiento judío-cristiano escolástico, no hay posibilidad de saber más allá de la creación divina. ¿No? Y Descartes, con su cogito, crea ahí la posibilidad de un saber sobre el objeto y las consecuencias que eso tiene de la multiplicación de objetos que se dan una vez que se construye el campo de la ciencia. ¿No? Yo recuerdo en eso Heisenberg, no me acuerdo cómo llamaba el libro. ¿Te acuerdas que hablaba de el viejito que sacaba el agua? El apólogo del molino. El tipo le viene y le dice, sacaba el agua con el baldecito. Entonces viene uno y le dice, bueno, pero ahora con una polea usted puede hacer lo mismo con la mitad de fuerza. El otro le contesta así, pero yo sé las consecuencias.
¿no? Las consecuencias son las secuelas. Las secuelas que genera este mundo. No quiere decir que los mundos. Estamos hablando, adjetivando en cuál cantidad, más bueno, más malo, sino en una objetividad que significa qué se está produciendo, ¿no? Y qué no se producía, ¿no? De ahí en más, yo creo como Lacan que no hay progreso. Tan infeliz, digamos así, el hombre del baldecito como el de la polea. No ha solucionado nada de eso, el tema del goce. Es lo que creo que Lacan intenta solucionar acá con el pensamiento. No lo consigue, pero es el primer intento. Es- Sí, quería leer el último párrafo que quedaba adelante sí. para dar un cierre de esto. Leo. Por lo demás, es lo que lo hace fecundo. En rigor, tiene el mismo perfil que el razonamiento por recurrencia, ya que consiste en llevar al otro por el largo camino de renunciar a uno de los caminos del saber, y luego a otro, y a otro más, y luego a todos. Y bien, en un giro, lo sorprendemos en esta confesión de que, al menos aquí, es necesario que yo sea. Dale, explica el pensamiento por A ver, recurrencia. el pensamiento por recurrencia, en definitiva, es es lo que planteábamos antes en relación al descubrimiento matemático, digamos, donde se vuelve a aplicar subsecuentemente la misma fórmula, el mismo razonamiento. Algo así como lo que ocurre acá en la tapa con el número de oro. En realidad es la misma razón siempre, la misma relación entre un lado y el otro, que se vuelve a aplicar una y otra y otra y otra vez. Pero ¿cuál es la confesión que trae esto? Detrás de todo esto hay un yo sea, un yo sea. Es decir, algo haya sido por lo menos en algún momento. En la página anterior lo decía en relación a Afrodita, digamos, a ti no era una diosa, ese ejemplo de acá, algo que fue. Quiere decir que es necesario que un yo sea, que si bien en toda esta renuncia al saber, que me parece que se refiere al saber del ser, en relación a eso, que es lo que se va renunciando, de todas maneras, sigue siendo necesario que detrás de todo eso esté la pregunta, ¿quién soy? Ese es el yo sea. Eso que se pregunta, ¿quién soy yo? Eso que no importa lo que haga, piensa hacer. Y que quizá eso está en el otro con mayúscula, Guido, porque él, a ver, vos hablabas hace rato de solipsismo, y quizá el intento de Lacan acá sea sacarlo a Descartes, al razonamiento de Descartes del solipsismo, porque él dice, bueno, discuto el cogito con el otro con mayúscula, dice. No sé si esa pregunta que vos decís, ¿quién soy? Ya es algo que le corresponde a la formulación del otro en Lacan. Sí, pero yo me refiero al quién soy, no en tanto que una frase con sentido, sino a un ese uno, que puede ser simplemente un alarido, de darse cuenta que hay algo, en definitiva, algo del orden de la experiencia y nada más, no de un saber, de que yo soy. Quiero decir, no está en el otro porque no es del orden del cálculo, no entra dentro del cálculo, sino entra a modo, si se quiere, ahí, de objeto A como aquello que da consistencia a todo ese cálculo que da resultado del otro. Como dijo Roxana, los misterios del hablar. Exactamente. Por eso es parler, parler conjuga, hablar con ser, Pero precisamente, en una sola palabra. es un parletre porque habla, no escribe, No, habla. habla. Sí, sí. La escritura ya es del sujeto. Y ahí ya sí nos entra el otro por la ventana. Pero esa es la renuncia en relación al ser que está hablando Lacan, me parece a mí. En definitiva, lo que se desconoce es dónde queda el ser.
qué pasa con ese ser, en tanto se lo busca y se lo busca y se lo busca en el cálculo matemático. Pero esas fórmulas siempre hay un desarreglo. De cualquier forma, que lo veremos la próxima vez, lo interesante es que Lacan generaliza esto. Dice, cada época se caracteriza por una forma de olvido del ser. O sea, que si cada época se caracteriza por el olvido del ser, el ser está primero. Pero no se puede olvidarse algo que no está. Ese no es el ser, la búsqueda del psicoanálisis, no es la búsqueda de ese ser, sino dar cuenta de una época. Cómo la época generó ese olvido del ser y que en el hombre, ahí sí ubicaría el síntoma, ¿no? Que pueda reencontrarse con ese goce, obviamente al pasar al discurso está perdido, es lo que creo que vos ponías el acento recién, ese goce que puede hacer otra cosa, ¿no? Algo de eso hablamos y cómo salía ahí el escapó hoy. ¿No? ¿Sí? Y en realidad no me acuerdo qué relación que lo había dicho, pero se me ocurre que era en realidad en relación a esto mismo. Claro, porque lo que decíamos es en relación al humanismo y cómo en realidad todo lo que Miller decía, los escabos de la cultura no sirven más que para pavonearse, para hacerse, no sé, para sacarse brillo a sí mismo. Pero el escabó, dice Miller, tanto el invento de uno, no tiene que ver con los detritus de la cultura, sino que tiene que ver con la recuperación de ese goce. De hacer algo, no la recuperación, no la recuperación, sino de poder hacer algo con ese goce. Que en términos de lo que estamos planteando hoy sería eso, ese ser que ha quedado perdido en el ingreso del cogito cartesiano. Son 1:05. Sí. No sé si ustedes están cansados, pero esto cansa. Un trabajo pesado, digamos. Me parece que ya no nos vemos el lunes que viene, sino en 14 días, y retomamos todo esto. Vamos a intentar llegar nuevamente hasta el fin de la clase esta. Nos parece la clave para todo lo que sigue después. Quizá después podamos ir un poco más rápido. Bueno, Nos vemos. que tengan un feliz fin de semana largo. Nos vemos. Bueno, Adiós. Gracias. chao, Chao, chao.